No, el Ararat queda ubicado en lo que hoy es Turquía. Era, pues obviamente, sí está en la Biblia, obviamente, ¿no? Más o menos, ¿no? Ya. Ahora, creo que la última la pensaron más, me parece. Los puertos. Dos puertos. Cesarea, Jope, puerto de Aco o puerto de Gaza. ¿Sí? Dos de ellos los relacionamos en una historia de hechos, ¿se acuerdan de Pedro y Cornelio? Los dos lugares eran puertos, quedan frente al mar Mediterráneo. Gión, no sé si es un monte en sí, pero ahí fue coronado Salomón, en Gión, queda cercano a Jerusalén, pero no sabría decirle si es un monte en sí. ¿Listo? Califiquen, califiquen. ¿Ya? ¿Cómo les fue? Vamos a ver caras. Felipe está feliz por su resultado. Mi voz me hace así. El río Jacob. Listo. Vamos a tener la última parte en esta noche del estudio. Si no se nos va mucho tiempo. Vamos a ver la parte de los valles, o lo que alcancemos a ver. ¿Sí? Valles. Bueno, vamos a mencionar varios alrededor del territorio. Por ejemplo, Valle de Siquem. Valle de Siquem, ubicado entre los montes Ebal y Gerizim. Josué 24, 1 al 4 y versículos 14 al 18. Josué 24, 1 al 4 y versículos 14 al 18. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Muy bien, y 14 al 18. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitaréis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muy bien. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es Él el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Muy bien, gracias. Ahora, ¿dónde están ubicados? Versículo 1, estaban en Siquem. ¿Sí?
Josué va a reunir a la nación después de la conquista y les va a hacer una reseña de toda la historia de la nación desde la fundación. ¿Sí? Dios habló a los padres, lo dice allí, versículo 2. Los llamó a Abraham, lo sacó de la tierra, hizo una nación de ese llamamiento, que ese es su propósito, y el propósito de todo esto es confrontar a esa generación que había conquistado la tierra junto con Josué. ¿Sí? Cuando llegamos al versículo 14, dice, ahora pues, les dice, temed ¿a quién? A Jehová. Está en forma de mandamiento. ¿Se dan cuenta? El verbo está escrito en mandamiento, imperativo. Temed a Jehová. Segundo, servidle con integridad y en verdad. ¿Sí? Ese Jehová al que Josué había temido toda su vida hasta su vejez. Les dice, ustedes tienen que temer a Dios. Tienen que servirlo con integridad y en verdad. Pero tienen que hacer algo más. ¿Qué más tienen que hacer? Exacto. Tienen que quitar la idolatría en medio de ustedes, porque si no, no van a prosperar. Si la idolatría gobernaba en la nación, ellos no iban a ver la mano de Dios, de ninguna manera. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. ¿Sí? Él los confronta fuertemente. ¿Por qué? Porque Josué ya se iba a ir con el Señor. ¿Sí? Ya era avanzado en años. Llegó su tiempo de partir junto con Eleazar más adelante, dice que muere. Toda esa generación piadosa de estos compañeros de ministerio se fueron. ¿Y ahora qué va a pasar con la nación? Bueno, les dice, si ustedes escogen servir a Jehová, les va a ir bien. Si dejan a Jehová, les va a ir mal. Versículo 15. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron, ¿dónde? Al otro lado del río, ¿se acuerdan? Libro de Éxodo, libro de Números. Toda esa es la historia de una generación fracasada, una generación idólatra. ¿Se dan cuenta? Y esta generación que estaba allí fue testigo de todo eso, ¿o no? ¿Sí? Les dice, ¿ustedes quieren ser como sus padres? ¿Que escogieron a sus dioses y sirvieron a esos dioses? Versículo 15, si ustedes lo quieren hacer, háganlo, dice. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una resolución de vida. Entonces el pueblo responde, nunca tal acontezca. ¿Sí? ¿Cómo se te ocurre decir tal cosa? Pasamos la página, capítulo 1 y 2 de Jueces. Es lo primero que estaban haciendo. Se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho en Israel. Terrible. Ahora, nunca acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Sí? Ahora, está bien la respuesta. El problema es que no hay un corazón dispuesto a que eso pase. No había una determinación como si la había en Josué. Entonces esta promesa no iba a durar. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros. ¿Sí? A nuestros padres, versículo 17, nos sacó de la servidumbre. Ellos se acordaban. ¿Sí? Y aunque muchos habían nacido en el desierto también, sabían de lo que sus padres habían vivido. ¿En dónde? En Egipto. ¿Sí? Pero qué fácil es olvidarse, ¿no? Qué fácil es olvidarse de la esclavitud. Si sus padres que anduvieron en el desierto se olvidaron de todas las desgracias que vivieron en Egipto y se querían volver, ¿cuánto más una generación que no había vivido eso? Y ellos dicen, no, nunca tal acontezca. Versículo 18 dice, y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también, ¿qué? Serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Muy bien, muy bonito, ¿sí? Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Las palabras no van a sostener nuestra vida toda la vida. Hay que ponerlas por obra, ¿sí? Y ellos no la pusieron por obra. ¿Se dan cuenta? Por eso pasa lo que pasa en el libro de Jueces. Por muchos años pasó, porque ellos se olvidaban de ¿quién? De Jehová. Y servían a los dioses. Justamente lo que Josué les está
diciendo. ¿Mm? Entonces, el hecho de que yo sepa cosas de Dios no es garantía de que yo voy a obedecer a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Ellos sabían o no? Sabían todo lo que Dios había hecho, pero no fue suficiente. ¿Mm? Muy bien. Ajalón. Hay un valle. ¿Dónde se menciona? Bueno, Josué capítulo 10. Vamos más atrás. Esta situación sí la vivieron ellos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en la obra de Dios están las dos cosas. Las cosas que nuestros padres nos han contado que Dios hizo. Y están las cosas que nosotros hemos visto. Que Dios también ¿qué? Ha hecho. Josué capítulo 10, versículos 12 al 13. Muy bien. Creo que la mayoría hemos leído esta historia. ¿Sí? Esto ocurre en el Valle de Ajalón. El Valle de Ajalón estaba al noroccidente de Jerusalén. Se dice que tiene 18 kilómetros de largo, más o menos. No es tan pequeño. ¿Mm? Allí va a haber un milagro. En el versículo que habíamos leído, estamos en medio de la conquista. ¿Sí? En medio de esa conquista, Josué va a tener batalla contra una alianza de reyes amorreos. ¿Sí? Creo que eran 5 los que se mencionan acá. Esto pasa después de que ellos derrotan Jericó, derrotan Jai y hacen alianza con los gabaonitas a través de engaños, capítulo 9. ¿Qué pasó? Los reyes amorreos dijeron, si no nos ponemos las pilas, los siguientes somos ¿qué? Nosotros. Entonces hicieron una coalición, porque ellos eran enemigos naturales, pero ahí se unen, dice, y van a pelear contra los israelitas, en esa historia que estamos reseñando. Dice el versículo 12, dice, Josué habló ¿a quién? A Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Fíjese la petición de Josué. ¿Mm? Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. ¿Qué está diciendo? O sea, ¿a quién se le ocurre hacer eso? Como orar para que el sol se detenga y el día se extienda. Eso es lo que está pidiendo. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Dios le contestó. Versículo 13. Y el sol se detuvo. Eso se llama fe. Ahora, ¿por qué relacionamos esto con un acto de fe? Porque ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos estaban derrotando y sacando ¿a quién? A las naciones cananeas. Pero si ustedes leen desde el versículo 1, la alianza de los enemigos era tan numerosa que el día no alcanzaba para matarlos. ¿Se dan cuenta? Entonces Josué dijo, Señor, que se extienda el día y que el sol no se ponga. ¿Por qué? Se ponía el sol, después encuéntrelos. ¿Sí? Entonces, duró mucho, dice allí, casi un día, versículo 13, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos, porque eran 5 ejércitos, ¿se dan cuenta? Entonces Josué, ¿qué dijo? No, Señor, ¿cómo vamos a hacer? Necesitamos más que más tiempo. ¿Sí? Necesitamos más tiempo para hacer tu voluntad. ¿Sí? El día no nos va a alcanzar, va a anochecer y van a huir. Eso es convicción. Y Dios le contestó. Tremendo, ¿no? El sol no se puso, dice allí, versículo 13 al 14, 13 y 14, dice, y el sol se paró en medio del cielo, dice, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Sí? Un día, hablamos de día de luz, ¿sí? De por lo menos 24 horas. ¿Sí? No hubo noche,
por 24 horas. ¿Mm? Batallando, porque no les alcanzaba el tiempo. Dice allí, y no hubo día como aquel. ¿Mm? Tremendo, ¿no? O sea, haber estado allí y ver eso. Y ver lo que Dios contestó. Eso debe ser espectacular. ¿Sí? Pero qué terrible es pensar en aquellos que no entraron y se perdieron de esto. Por incredulidad. Ahora, dice allí, no está escrito, dice, en el libro de Jacer, no es un libro inspirado, pero hay una crónica ahí seguramente que relata parte de ese evento. Y el sol se paró en medio del cielo, ¿no? No se puso casi un día entero. Versículo 14 dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo ¿qué? Atendido Jehová la voz de un hombre. ¿Mm? A veces pensamos que Dios no puede contestar nuestras oraciones. ¿Sí? Como que Dios nos pueda usar de esa manera, ¿no? Y a veces vemos como que Dios tiene ciertas limitantes. ¿Sí? Y digamos que inconscientemente a veces pensamos que Dios no lo puede hacer. ¿Mm? Y Dios nos sorprende, ¿no? Ahora, no hablamos de ponerse o no ponerse el sol, sino de muchas situaciones donde Dios puede obrar y sorprendernos. Cuando estamos haciendo ¿qué? Su voluntad. Estas cosas se viven, no literalmente esto. La grandeza de Dios, las maravillas de Dios, se viven cuando uno vive una vida de fe. Solo el que vive la vida de fe experimenta la grandeza y el poder de Dios, lo que Dios puede llegar a hacer. Cuando le creemos, cuando estamos haciendo su voluntad. Que Dios no tiene límites. ¿Mm? Y entonces, habiendo atendido, dice Jehová, la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Se dan cuenta? Cuando uno está en medio de la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, cualquier petición dentro de la voluntad de Dios va a ser contestada. Porque estamos sintonizados con su voluntad. ¿Mm? Él no iba a pedir algo para sí mismo. ¿Se dan cuenta? Esto hace parte de la obra de Dios. Conquistar la tierra. ¿Mm? Muy bien. Último. El valle de Sorek. ¿Sí? Hablamos que hay un arroyo ahí, ¿no? Jueces 16:4. Este texto ya lo referenciamos hace una clase atrás o 2 clases atrás. Pasamos de una gran victoria a una gran derrota. Sí. Pasamos del cielo a la tierra, ¿no? Decimos. Jueces 16:4. ¿Qué dice? Muy bien. Ahí el valle de Sorek nos recuerda la historia de Sansón, ¿con quién? Con Dalila. Este es el epílogo de su vida. ¿Sí? Esta es la decisión más terrible que él tomó en su vida. Dice allí, vinieron, versículo 5, los príncipes de los filisteos le dijeron, engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atendamos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te darás 1100 ciclos de plata. Ella no tuvo problema. ¿Sí? Una mujer que no tenía ningún temor de Dios, obviamente. Versículo 6 dijo Dalila a Salomón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. ¿Sí? Parecía como una prueba inocente, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo te pueden dominar a ti? Yo quisiera saber, ¿no? Por curiosidad. Sansón le miente en la cara, versículo 7. Si me ataren con 7 mismas verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Mentira. Pero él ya estaba jugando con fuego. Y cuando uno empieza a jugar con fuego termina quemado, ¿no? Él empezó a jugar con algo tan delicado. Porque este es el llamamiento de Dios a Sansón, ¿sí o no? El secreto de su fuerza, el poder de Sansón a través del Espíritu de Dios. Pero había un voto nazareo que él tenía. Y él lo menospreció. ¿Sí? Dice allí, trajeron, lo probaron, ¿sí? Y ella le ató con ellos. Versículo 9.
Habían hombres al acecho en el aposento, pero Sansón se sentía tan fuerte que dijo, no me va a pasar nada, sigamos jugando, ¿no? Los filisteos contra ti, él rompió todo, dice, y no se supo el secreto de qué, de su fuerza. Ella entendió que lo había engañado. He aquí tú me has engañado, versículo 10, pobrecita, ¿no? Dice, me has dicho mentiras, descúbreme, pues ahora te ruego cómo podrás ser atado. Vuelve y le miente, ¿sí? Si me atardes con cuerdas nuevas, ¿sí? Yo me debilitaré, ¿sí? Lo ató, dijo Sansón, los filisteos sobre ti, los espías estaban en el aposento, mas él rompió de sus brazos como hilo. Versículo 13, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con qué, con mentiras, me engañas, no me quieres. Descúbreme pues ahora qué, cómo podrás ser atado. Otra mentira, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y asegurases con la estaca. ¿Sí? Lo probó, Sansón, los filisteos sobre ti, mas él despertando su sueño arrancó la estaca del telar con la tela. No había forma, ¿no? Y entonces, fíjense, ya terminando esta parte, ella le dice, ¿cómo me dices tú yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? La manipulación, ¿no? ¿Qué hacía Sansón allá? Él debía estar matando filisteos, no durmiendo con mujeres. ¿Se dan cuenta? Abandonó la voluntad de Dios. Ya me has engañado 3 veces, no me has descubierto en qué consiste tu gran fuerza. Aconteció, lo presionó, dice, y lo importunó, lo desesperó, y lo redujo a ¿qué? Mortal angustia. Esa es la manipulación de todos los días. No me quieres, no me quieres, no me quieres. ¿Sí? Hasta que él, ¿qué dijo? Bueno, pudo más las lágrimas y la petición de una mujer que la voluntad de Dios. Terrible, ¿no? Dejó de lado lo que Dios le había prohibido y se dio a la presión de una mujer. Terminando allí, dice, le descubrió todo su corazón, ella lo entendió, ella entendió que le estaba hablando de su propio corazón, pero ella no tenía ningún problema en engañarlo. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, dice el 17, me debilitaré y seré como todos los hombres. Pero él llegó a pensar, ¿se dan cuenta? Que el secreto de su fuerza era su cabello y ya, pero era el espíritu que venía sobre él. Viendo a Dalila, dice, bueno, preparó todo, ¿no? Versículo 20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Cuando le grita eso, él pensó que iba a ser ¿qué? Como siempre. ¿Sí? Estaba tan lejos de la voluntad de Dios que ni siquiera había percibido que Dios ya no estaba con él. Esta vez saldré como las otras y me voy a ¿qué? A escapar. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Sí? No era su cabello, era el poder del Espíritu en él. ¿Sí? Pero ya era muy tarde, ¿no? Le echaron mano, le sacaron los ojos, versículo 21, lo llevaron a Gaza, le ataron con cadenas, ¿sí? Lo llevaron como un esclavo allá, ¿no? Dice, el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado, ¿no? Más adelante termina ahí la vida de Sansón matando miles de filisteos, ¿no? Pero su vida terminó así, qué triste, ¿no? ¿Sí? Tantas cosas que él pudo haber hecho para Dios, pero su pasión por las mujeres y las cosas que Dios le había prohibido lo anularon totalmente, ¿sí? Nunca realmente valoró la voluntad de Dios para él, ¿no? Lo que Dios le había dado un regalo tan precioso como este. Muy bien, vamos a dejar aquí, justo terminó el tiempo, y después vamos a seguir estudiando este tema de los valles, según el Señor nos dé vida, nos permita en su misericordia poder hacerlo.